Hola amigos y gracias por estar una vez más con nosotros. En esta oportunidad vamos a explorar el uso de las funciones de contar sí, sumar sí y promedio en conjunto. ¿Y qué quiero decir cuando utilizamos en conjunto? Bien saben ustedes que estas fórmulas son para ejecutar sumas o funciones de promedio y de contar rangos de valores con condicionales, es decir, con un parámetro específico. Si vemos la formulación de nuestro sumar sí, no existe un rango, un criterio para establecer el rango de suma. Es decir, que si establezco un rango a unas celdas determinadas y pongo que el criterio es mayor que 100, pues solo se sumarán los valores que son mayores que 100. Ahora, cuando hablamos de sumar sí en conjunto, es que podemos establecer varios criterios para que de hecho se ejecute la suma o en su defecto nuestras funciones de contar y promediar. Y esto es bastante útil cuando queremos analizar grandes secciones de datos referentes a propiedades inmobiliarias. ¿A qué me refiero con esto? Pues empecemos con nuestro ejemplo. Aquí estamos evaluando un hipotético alquiler de un centro comercial. Bien saben ustedes que en un centro comercial pueden haber un sinnúmero de locales diferentes, de diferentes metros, de diferentes ubicaciones, en diferentes edificios, en diferentes pisos de los centros comerciales. Ahora, cuando estamos analizando toda esta data, se puede hacer un poco complicado extraer los parámetros o extraer datos con los que quiero analizar parámetros específicos. Y para eso podemos utilizar nuestras funciones. Aquí estamos hablando de un hipotético centro comercial que tiene 15 locales, pero es solo para ilustrar el funcionamiento. Y para eso voy a comenzar copiando nuestros edificios. Aquí puedo ver que tengo 5 tipos diferentes de edificios 0, 1, 2, 3 y fuera de parcela. Y me voy a ir a la pestaña de datos y voy a eliminar los duplicados. Ya sabemos que son solo 5, pero para ilustrar el uso de algunas funciones de Excel. Lo copiaré y lo pegaré en mi tabla de arriba. Y aquí tengo todos mis tipos de edificio. Ahora, en esta oportunidad quiero ver o utilizar la función de contar sí. Digamos que quiero contar cuántos inquilinos de cierto tipo pertenecen a cierto edificio. Como pueden ver, ahí tengo 2 criterios. Primero debo definir el metraje o el tipo de inquilino y luego el edificio o viceversa. Y para eso extraer los datos correspondientes. ¿Y cómo logramos esto con nuestra función? Pues muy sencillo. Primero voy a copiar también mis tipos de inquilino. Voy a ir de nuevo. Para pegarlo aquí voy a pegar solo 2 valores para poder crear mi tabla de datos sin errores. Me voy a ir a datos y voy a también eliminar los duplicados. Después de que tengo los duplicados, voy a ir aquí encima de mi tabla y voy a hacer una pequeña lista desplegable. ¿Cuál va a ser mi rango? Pues justamente nuestros tipos de inquilino. Voy a datos, voy a hacer una lista y el origen de mi lista desplegable van a ser justamente estos tipos de inquilinos que copié anteriormente. Y ya puedo escoger de mi lista el tipo de inquilino. Ahora, el número de inquilinos que hay de cierto tipo en edificio. Vamos a ilustrar cómo empezamos a utilizar nuestra función. Contar sí. Para contar sí, simplemente debo elegir el rango de criterio. Como aquí tengo 2 criterios, voy a usar contar sí en conjunto. ¿Cuál es el rango de mis criterios 1? Pues digamos que es el tipo de inquilino. Estas celdas las tenemos que fijar. Estas celdas las tenemos que fijar, puesto que vamos a copiar nuestra fórmula para los siguientes edificios. ¿Cuál es el criterio en que define mi rango de criterios? Pues va a ser
lo que escoja en mi lista. También la fijamos. ¿Cuál es mi criterio número 2? Pues quiero ver cuántos locales de cierto tipo hay en cada edificio. Por eso escojo mi rango de edificios. Y finalmente, escojo mi criterio, que va a ser el tipo de edificio que tengo justo aquí al lado. Aquí voy a darle F4 3 veces para hacer nuestra columna absoluta y pueda copiar mi fórmula de manera correcta hacia abajo para que se aplique a cada fila. Como pueden ver, ya con nuestra fórmula terminada, la operación se está haciendo automáticamente. Es fácil ver en nuestra tabla que en el edificio 0 o solo hay un edificio 0 y hay un solo inquilino que es el ancla. Ahora, si tengo en mi lista desplegable escogido ancla, en el edificio 0 ven que me aparece 1. Así podemos ver que nuestra fórmula está funcionando correctamente. Si elijo cualquiera de los otros, debería aparecer 0, puesto que en el edificio 0 solo hay un tipo de inquilino. Así podemos copiar nuestra fórmula hacia abajo y veremos cómo automáticamente se hacen los cálculos. Tipo de inquilino en línea. De un local de más de 140 metros, en el edificio 1 hay 2, en el edificio 2 hay 1, en el edificio 3 hay 2. Y así tenemos nuestros cálculos hechos de manera totalmente dinámica. Vamos con nuestro segundo ejemplo, la fórmula de sumar sí en conjunto. Sumar sí trabaja con un solo criterio, sumar sí en conjunto trabaja con distintos criterios. Aquí, supongamos que quiero establecer el metraje total que tienen un tipo de inquilino con respecto a cada edificio. Es decir, si en el edificio 1 tengo 2 inquilinos de tipo en línea de más de 140 metros, ¿cuál es el metraje total que tienen esos locales comerciales? Y para eso utilizamos nuestra fórmula de sumar sí en conjunto. Una vez más, sumar sí en conjunto. Aquí debemos establecer nuestro rango de sumas y nuestro rango de criterio. A diferencia de nuestro contar sí, que establecíamos nuestro rango de criterio y a continuación el criterio. Aquí debemos establecer nuestro rango de suma primero y luego nuestro rango de criterios. ¿Cuál va a ser nuestro primer rango de criterios? Pues el tipo de inquilino. Y el criterio 1 ya sabemos que lo tenemos establecido. Disculpen. Vamos a fijar estas celdas. Y el criterio número 1 ya sabemos que es nuestra lista desplegable. El rango de criterio 2 es nuestro edificios. Fijo nuevamente. Y el criterio va a ser el tipo de edificio que lo tenemos aquí al lado. 3 veces para hacer nuestra columna. Y así establecemos nuestra fórmula completa. Vemos como lo tenemos escogido en línea, el tipo de inquilino en línea de más de 140 metros, en el edificio 0, pues no hay ningún tipo de inquilino en línea de 140 metros, de más de 140 metros, por lo cual el metraje cuadrado será 0. Y si bajamos nuestra fórmula, podemos apreciar cómo se automatizan los cálculos. En total, en el edificio 1 hay 2 locales en línea de más de 140 metros, lo que nos da un total de 358 metros. Y así podemos definir cualquier cantidad de criterios y tan largo como sea nuestro rango de sumas para que los cálculos se hagan automáticamente. Y ahora, por último, vamos a ilustrar cómo utilizar nuestra fórmula de promedio sí en conjunto.
Pues aquí vamos a hacer un ejercicio solo para ilustrar cómo funciona nuestra fórmula y la podemos aplicar, pero entiéndase o está claro que para aplicar un promedio simplemente podríamos dividir los metrajes entre los números de inquilinos según lo que escojamos y nos va a dar el promedio en metros cuadrados. Pero aquí quiero ilustrar cómo vamos a utilizar nuestra fórmula. Y es muy parecido a la anterior, a la de sumar sí. Nuestro promediar sí escoge primero el rango al que queremos sumar, luego los rangos de criterio sucesivamente. Ahora, promedio sí en conjunto. ¿Cuál es el rango a los que le quiero aplicar el promedio? Aquí queremos sacar el promedio de metros cuadrados según el tipo de local por edificio. Entonces escogemos una vez más los metros cuadrados, el primer rango de criterio. Y es importante destacar que no importa cuál criterio escojamos primero, justamente para eso es nuestra fórmula, para escoger varios criterios. Entonces, si primero escoges el rango de criterio de edificio y pones tu condicional los edificios, va a funcionar de igual forma que si primero pusiésemos el rango de criterios del tipo de inquilino y nuestra lista desplegable de tipo de inquilinos. Entonces, hagámoslo con primero los inquilinos. Escogemos nuestros rangos de inquilino. ¿Cuál es el criterio de nuestro tipo de inquilino? Ya sabemos que nuestra lista desplegable. ¿Y cuál es nuestro rango de criterio 2? Nuestros edificios. Y ya sabemos que el criterio lo tenemos aquí al lado unos 3 veces. Cerramos nuestro paréntesis y Enter. Por supuesto, esto nos da 6.968 entre 1, el promedio, porque solo tenemos un local en el edificio 0. Y bajamos nuestra fórmula correspondientemente. Miren lo que ocurre aquí, muy interesante. Como no hay locales ancla en los demás edificios, pues cuando no haya inquilinos, pues nos va a dar una división entre 0, lo que nos da un error. Para corregir esa fórmula simplemente podemos poner al principio nuestra fórmula de sí error, es decir, que si esa operación matemática nos da un error, vamos a decirle a Excel que deje la celda vacía para que no nos muestre el error de dividir el 0. Si bajamos nuestra fórmula, podemos ver que ha desaparecido. Una vez más, probamos con los otros locales. 358 metros en locales, 179 en promedio. 204 metros en locales, 204 en promedio porque solo hay uno. Y así sucesivamente podemos ver que nuestras fórmulas están trabajando de manera correcta. Y pues muchas gracias por estar en este tutorial conmigo. Voy a terminar de hacer otras formulaciones en nuestra tabla y este archivo estará disponible para ustedes para su descarga al final de esta entrega. Muchísimas gracias.